La ilustre carrera de Lee Van Cleef abarcó 4 décadas de cine, abarcando géneros desde el cine noir hasta los clásicos y los spaghetti westerns. Con su presencia distintiva, caracterizada por una mirada penetrante y rasgos vulpinos únicos, dejó una marca indeleble en el público de todo el mundo. Ahora, 35 años después de su trágica muerte, la hija de Van Cleef ha salido adelante para confirmar algo que muchos sospechaban desde hacía mucho tiempo. Comencemos a explorar la vida de Lee Van Cleef a través de sus matrimonios con la narración de su querida hija, El viaje marital de Van Cleef. En medio de las brillantes luces de Hollywood, Lee Van Cleef tenía una vida personal tan dramática como los personajes que interpretaba en la pantalla. Su viaje a través del matrimonio fue una montaña rusa, llena de altibajos y algunos giros inesperados. La primera incursión de Van Cleef en el matrimonio fue con Petey Ruth K. en 1943, marcando el comienzo de lo que se convertiría en un capítulo significativo en su vida personal. Sin embargo, como un giro en la trama de una de sus películas, esta unión llegó a su fin casi 2 décadas después, en 1960. Mientras navegaba por las complejidades de su vida personal, Van Cleef también estaba ocupado haciéndose un nombre en Hollywood. Era casi como si estuviera haciendo malabares con el amor y el estrellato como un experimentado artista de circo, tratando de mantener ambas pelotas en el aire sin dejar caer ninguna. Pero justo cuando parecía que las cortinas se cerraban en sus aventuras románticas, Van Cleef volvió al centro de atención del matrimonio una vez más. Desde 1960 hasta 1974, se unió en matrimonio con Joan Marjorie Drain. Este segundo acto en el teatro del matrimonio trajo un sentido de estabilidad y compañerismo a la vida de Van Cleef, proporcionándole una coprotagonista para compartir el protagonismo durante un período de éxito continuo en el cine y la televisión. Sin embargo, como dice el refrán, todas las cosas buenas llegan a su fin, y su matrimonio no fue una excepción. Más allá del ámbito de los enredos románticos, la vida familiar de Van Cleef fue una subtrama llena de sus propios desafíos y triunfos. Con Patty Ruth K., dio la bienvenida al mundo a 3 hijos, Alan, David y Deborah. Equilibrar las demandas de la paternidad con una carrera actoral en ascenso debe haber sido como tratar de realizar un acto de equilibrio sobre una cuerda floja mientras malabares con antorchas encendidas. Curiosamente, el último matrimonio de Van Cleef fue con Barbara Havelone en 1976. Este último matrimonio trajo un destello de esperanza para un final feliz, y aunque duró más que los demás, aún terminó con la muerte de Van Cleef. La lucha silenciosa del maestro de Mr. The Bad. Revelada en un giro sorprendente que nadie anticipaba, la hija de Van Cleef confirmó lo que muchos habían sospechado todo el tiempo: la lucha silenciosa de su padre detrás de la presencia imperturbable en la pantalla. Van Cleef enfrentó sus propias batallas, demostrando que incluso los héroes más enigmáticos tienen sus vulnerabilidades. Trágicamente, la vida de Van Cleef fue marcada por una adicción insaciable al tabaco. El miedo a sentir frío lo llevaba a fumar compulsivamente, buscando consuelo en la neblina de los cigarrillos para aliviar su malestar físico. En sus últimos años, Van Cleef luchó contra una multitud de problemas de salud, incluyendo problemas cardíacos. Sin embargo, el punto de inflexión llegó en 1958 cuando un accidente automovilístico que cambió su vida amenazó con cerrar el telón de la ilustre carrera de Van Cleef y su propia existencia. Las secuelas lo dejaron con una devastadora lesión en la rodilla, poniendo en duda su capacidad para montar a caballo nuevamente. Un golpe cruel para un actor sinónimo de la icónica imaginería del género del oeste. El viaje de Van Cleef a través de la adversidad, su camino hacia la recuperación, fue un trayecto agotador lleno de desafíos, deteniendo sus esfuerzos actuales por un período significativo. Obligado a alejarse de la pantalla de plata durante un año, Van Cleef se aventuró en territorio desconocido al asociarse con su segunda esposa,
Joanne, en una empresa única en decoración de interiores. Esta incursión inesperada permitió que su creatividad floreciera más allá de los confines de la industria cinematográfica. En medio de este período de transición y curación, Van Cleef descubrió una pasión por la pintura, revelando un talento oculto que encontró expresión en cautivadoras representaciones de paisajes marinos y terrestres. Sus esfuerzos artísticos se convirtieron en un santuario, ofreciendo consuelo que trascendía el dolor físico y emocional que había soportado. Esta fase tumultuosa en la vida de Van Cleef agrega una capa convincente a su narrativa, un testimonio no solo de su resistencia frente a la adversidad, sino también de la naturaleza multifacética de sus talentos y pasiones. Revela un capítulo menos conocido, un interludio donde el espíritu indomable de un ícono de Hollywood persevera, explorando territorios inexplorados de creatividad mientras navega por las tribulaciones de la recuperación física. A lo largo de este período desafiante, Van Cleef enfrentó contratiempos adicionales, incluida la pérdida de la última articulación del dedo medio de su mano derecha mientras construía una casa de juegos para su hija. A pesar de estos desafíos, su determinación permaneció inquebrantable. La estrella de los spaghetti westerns fallece a los 65 años. A pesar de sufrir de enfermedad cardíaca desde finales de la década de 1970 y haberse implantado un marcapasos a principios de la década de 1980, Lee Van Cleef permaneció notablemente resistente, continuando persiguiendo su pasión por la actuación hasta el final. Sin embargo, el 16 de diciembre de 1989, justo 24 días antes de cumplir 65 años, la tragedia golpeó. Van Cleef colapsó repentinamente en su hogar en Oxnard, California, sucumbiendo a un ataque cardíaco fatal. La noticia de su fallecimiento envió ondas de choque a través de la industria del entretenimiento, mientras colegas y fanáticos lloraban la pérdida de un ícono querido. Aunque se citó la enfermedad cardíaca como la causa principal de la muerte, se reveló que el cáncer de garganta también había sido un factor contribuyente, añadiendo una capa poignante de complejidad a sus últimos días. Cuando Lee Van Cleef falleció, muchos se sorprendieron al descubrir que solo tenía 64 años. A lo largo de su vida y carrera, siempre había parecido mayor, llevando un comportamiento que desmentía su edad real. Nacer con un par de ojos penetrantes fue lo mejor que me pudo haber pasado, comentó una vez Lee, quizás reflexionando sobre cómo su apariencia distintiva contribuyó a su éxito al retratar villanos icónicos en la pantalla. A medida que se difundía la noticia de su muerte, los homenajes llegaban de colegas y fanáticos por igual, reconociendo su talento sin igual y sus contribuciones al cine. En su funeral, muchos llevaban sombreros de vaquero y ropa del oeste en homenaje. Asistió Clint Eastwood, quien dijo que Van Cleef tenía una de las mejores caras en la pantalla y que no se puede tener un buen protagonista sin un fuerte antagonista. Su lápida, con la inscripción «Lo mejor de lo malo», sirvió como un tributo adecuado a sus inolvidables interpretaciones de villanos a lo largo de su ilustre carrera. A lo largo de su carrera, perfeccionó el arte de interpretar antagonistas complejos y cautivadores, dejando una marca indeleble en la historia del cine. A pesar de su fallecimiento a una edad relativamente joven, el legado de Lee Van Cleef continúa perdurando. Su interpretación de villanos sigue siendo icónica, sirviendo como punto de referencia para actores aspirantes en el género. Más allá de sus logros en la pantalla, es recordado con cariño por aquellos que lo conocieron, no solo por su talento, sino también por su calidez y amabilidad fuera de cámara. En la muerte, como en la vida, sigue siendo una leyenda en los anales del cine, siendo celebrado eternamente como el mejor de lo malo. La vida personal de Lee Van Cleef siempre ha sido tema de curiosidad para el público. Sin embargo, sería negligente no echar un vistazo a su ilustre trayectoria profesional. Su legado sigue resonando hasta el día de hoy. Si quieres conocer a la estrella de América,
no busques más allá de la película El bueno, el malo y el feo. Enorme legado cinematográfico. Lee Van Cleef no era solo una leyenda en el mundo de los spaghetti westerns, él era la leyenda. Su contribución a la evolución del género, especialmente a través de su papel en Por un puñado de dólares más, fue un testimonio de su arte y su duradera influencia en el cine. Su habilidad para dar vida a personajes complejos y desafiar la percepción de los antagonistas fue una firma de su brillante carrera. La interpretación de Van Cleef como Angel Eyes en El bueno, el malo y el feo en 1966 fue un momento definitorio para su estatus como icono en el mundo de los spaghetti westerns. Dirigida por Sergio Leone, esta épica película es considerada una obra maestra, y el papel de Van Cleef como el despiadado y astuto Angel Eyes fue un factor clave en su éxito. A pesar de la naturaleza malvada de Angel Eyes, Van Cleef infundió al personaje con un carisma cautivador y una profundidad que sugería capas ocultas de su personalidad. La muerte tenía un precio, estrenada en 1967, confirmó aún más la reputación de Van Cleef como una figura esencial en el canon de los spaghetti westerns. En esta película, interpretó a un pistolero curtido y desgastado que busca venganza por el asesinato de su familia. El papel reflejaba temas de retribución y redención, brindándole a Van Cleef otra oportunidad para mostrar su versatilidad y rango emocional como actor. La capacidad de Van Cleef para expresar la angustia interna del personaje, mezclando determinación implacable con un toque de vulnerabilidad, agregó profundidad y resonancia a la historia. Sus actuaciones tanto en El bueno, el malo y el feo, como en La muerte tenía un precio, demostraron su capacidad para trascender la representación estereotipada de los personajes del oeste, mostrando su rango como actor. Las interpretaciones sutiles de Van Cleef en estas películas lo establecieron como un actor versátil y convincente, capaz de dotar a sus personajes de profundidad, complejidad y un legado entrañable en el Salón de la Fama del Cine del Oeste. Él fue y siempre será uno de los mejores malos de las películas, independientemente de si era un western o una película ambientada en la época moderna. Sin embargo, interpretó varios buenos a lo largo de su carrera. En Capitán Apache, en 1971, interpretó al personaje titular, un oficial del ejército de los Estados Unidos de origen nativo americano que investiga una conspiración. Este papel mostró su capacidad para ser una figura heroica, incluso si tenía que usar una peluca y un bronceado falso. La carrera de Van Cleef tomó un giro diferente cuando incursionó en películas no occidentales, mostrando su versatilidad como actor. Roles en películas como Escape from New York en 1981 y la serie de televisión The Master en 1984-1985 demostraron el alcance de Van Cleef, demostrando que era más que un simple vaquero. Podía adaptarse a cualquier género, interpretando a cualquier personaje con autenticidad y carisma. Ahora, retrocedamos el reloj y echemos un vistazo a los esfuerzos de Van Cleef mientras emergía desde humildes comienzos, sirvió en el ejército y encontró su sueño en la vida en el mundo del cine. El viaje hacia el estrellato en Broadway. Después de dejar la armada donde había servido con distinción y valor, Van Cleef emprendió su viaje hacia el estrellato. Comenzó con su primer papel como lector para la obra Our Town en el grupo Little Theater en Clinton, Nueva Jersey. No permitió que este humilde comienzo lo desanimara, sino que lo utilizó como una oportunidad para aprender y crecer. Continuó reuniéndose con el grupo y audicionando para papeles, mostrando su dedicación y pasión por el oficio. El siguiente papel importante que llegó a sus manos fue el del boxeador Joe Pendleton en la obra El cielo puede esperar. Este papel le permitió mostrar su destreza física y carisma, así como su sincronización cómica y rango emocional. Durante este tiempo,
atrajo la atención de cazatalentos visitantes que quedaron hipnotizados por la presencia escénica y la entrega de Van Cleef. Uno de estos cazatalentos quedó tan impresionado que lo llevó al agente de talentos de Nueva York, Maynard Morris, de la agencia MCA, quien luego lo envió al teatro Alvin para una audición. El debut de Lee Van Cleef en Broadway en Mr. Roberts en 1950 marcó el auspicioso comienzo de una carrera que dejaría un legado perdurable en la industria del entretenimiento. Su incursión en el mundo del teatro le dio una plataforma para mostrar su talento en ciernes, cautivando a las audiencias con su magnetismo crudo y carisma que se convertirían en su sello distintivo. Mr. Roberts, una producción venerada y aclamada, sirvió como trampolín para Van Cleef, impulsándolo hacia mayores oportunidades en el ámbito de la actuación, adentrándose en el mundo del cine. Tras su triunfo inicial en Broadway, Van Cleef hizo la transición a la televisión, apareciendo en varios programas que le brindaron la oportunidad de pulir aún más su oficio. Estos primeros roles televisivos, aunque a menudo menores, fueron vitales para perfeccionar sus habilidades y ganar exposición ante un público más amplio. Cada aparición en la pequeña pantalla le permitió experimentar con diferentes personajes, afinando su entrega y comportamiento, acercándose al avance que lo esperaba. La interpretación de Van Cleef como antagonistas en westerns surgió como un rasgo definitorio de su ilustre carrera, ganándole reconocimiento como un consumado actor de carácter capaz de infundir profundidad y complejidad en roles villanos. Su magnética presencia en la pantalla y su habilidad para dotar a sus personajes con un sentido cautivador de amenaza lo catapultaron al centro de atención, estableciéndolo como una fuerza formidable en el ámbito del cine occidental. Uno de los roles tempranos notables de Van Cleef llegó en la icónica película Al atardecer, en 1952. Aunque aún no era la estrella principal, su presencia en la película señaló el comienzo de su ascenso dentro del género del oeste. En Al atardecer, interpretó a Jack Colby, uno de los amenazantes antagonistas que enfrentaron al personaje de Gary Cooper. A pesar de no ser el foco principal, la actuación de Van Cleef dejó una impresión duradera, demostrando su capacidad para llamar la atención en un papel de apoyo. Su interpretación en Al atardecer prefiguró la profundidad y la intensidad que llevaría a los personajes antagonistas posteriores. Sirvió como preludio de sus roles posteriores que insinuaban el inmenso potencial y versatilidad que poseía como actor. La interpretación temprana de Van Cleef en Al atardecer sentó las bases para la notable trayectoria de su carrera, ofreciendo un vistazo a su talento y potencial, un avance de las cautivadoras actuaciones que definirían su legado en el género del oeste. Este papel, entre otros, sentó las bases para sus futuras interpretaciones, demostrando su capacidad para fascinar a las audiencias, incluso en roles de apoyo y prefigurando los personajes icónicos que le valdrían un lugar en la historia de Hollywood. El papel crucial de Van Cleef en Por un puñado de dólares más, en 1965 junto a Clint Eastwood, fue un cambio de juego, no solo para su carrera sino también para el género del western spaghetti. La película, dirigida por Sergio Leone, lanzó a Van Cleef al reino del estrellato internacional y consolidó su estatus como un ícono del cine del oeste. Su interpretación del misterioso coronel Douglas Mortimer frente al hombre sin nombre de Eastwood fue una impresionante exhibición de sus habilidades actorales y carisma, y un factor importante en el éxito de la película. La capacidad de Van Cleef para retratar a un personaje con matices de gris, mezclando dureza con un toque de vulnerabilidad, conectó con los espectadores, estableciéndolo como más que un formidable enemigo, sino como un personaje matizado y convincente por derecho propio. El éxito de Por un puñado de dólares más catapultó a Van Cleef a la cima de su carrera. Se convirtió en el rostro del género del western spaghetti, reconocido por su capacidad para encarnar personajes moralmente ambiguos
con un atractivo magnético. Tras este avance, continuó iluminando la pantalla plateada con obras notables que mostraban su versatilidad más allá de los límites de los westerns. Películas como El bueno, el malo y el feo, donde interpretó al personaje Angel Eyes, confirmaron aún más su reputación como un actor magistral en el género. El avance de Van Cleef y su posterior ascenso a la fama no fueron golpes de suerte. Fueron el resultado de años de arduo trabajo, persistencia y un compromiso firme con su oficio, ganándose el cariño del público y solidificando su lugar en la historia del cine. Las dificultades de su infancia forjaron a un Van Cleef resiliente y decidido. Como todos los jóvenes de su época, el icónico antihéroe experimentó una crianza modesta y se enlistó en la Marina como adolescente. Fue su tiempo en la Marina el que sentó las bases para la notable carrera cinematográfica de Lee Van Cleef. Comienzos humildes en la vida temprana. La historia de Lee Van Cleef no es una de esas historias que comienzan con un nacimiento glamoroso. Más bien, es como un clásico del oeste que empieza en un pueblo humilde en medio de la nada. Nació en Somerville, Nueva Jersey, hijo de Marian Lavinia Van Fleet y Clarence Lee Van Cleef. Sus padres no eran ricos ni famosos. Su padre era farmacéutico y su madre pianista de concierto. Eran personas comunes, tratando de llegar a fin de mes. En la sombría era de los años 1930, creciendo durante la Gran Depresión, la infancia de Van Cleef estuvo marcada por las mismas luchas económicas e incertidumbres que afectaron a millones en todo el país. Fue una época en la que los sueños a menudo eran opacados por las duras realidades de la vida cotidiana. Sin embargo, incluso en estos años oscuros, había algo distintivo en Lee. Poseía un encanto rudo, una promesa no expresada de la icónica persona que más tarde encarnaría en la pantalla. Van Cleef pasó su infancia y adolescencia en la escuela secundaria de Somerville, donde desarrolló una curiosidad por la actuación. No estaba obsesionado ni era fanático de ello, pero le intrigaba la magia del cine. Las películas eran un portal a una realidad diferente, una realidad de glamour y aventura que contrastaba con la monotonía de Somerville. Sus primeros pasos en el mundo de la actuación no fueron en los deslumbrantes escenarios de Hollywood, sino en las modestas plataformas del auditorio de su escuela secundaria. Fue allí donde Van Cleef experimentó la alegría de actuar, una alegría que daría forma a su destino. Sus actuaciones en obras escolares mostraban un talento natural crudo. Tenía un magnetismo, una capacidad para mantener la atención del público, cualidades que más tarde se convertirían en su sello distintivo en la industria cinematográfica. Después de graduarse de la escuela secundaria, el camino de Van Cleef no lo llevó inmediatamente a Hollywood. En cambio, se encontró sirviendo en la Armada de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Una experiencia que sin duda contribuyó a la profundidad del personaje que retrató en la pantalla en años posteriores. Servicio militar de Van Cleef. Después de completar su riguroso entrenamiento militar, fue asignado a un perseguidor de submarinos y luego a un barreminas con el adecuado nombre de USS Incredible, donde trabajó como hombre de sonar. Tenía un oído agudo para detectar amenazas submarinas y un ojo agudo para detectar minas enemigas. El barco patrulló inicialmente el Caribe, donde Van Cleef probablemente disfrutó de un poco de ron y cigarros. Luego se trasladó al Mediterráneo, donde participó en los desembarcos en el sur de Francia. Presenció la liberación de Europa de los nazis y la belleza de la Riviera francesa. En enero de 1945, el Incredible se trasladó al Mar Negro y realizó tareas de barrido desde la base naval soviética en Sebastopol, Crimea. Él echó un vistazo a las tierras misteriosas y exóticas del este y las duras realidades de la Guerra Fría. Después, el barco realizó patrullas de rescate marítimo en el Mar Negro, salvando vidas y haciendo amigos antes de regresar a Palermo, Sicilia. Probó la deliciosa cocina y la rica cultura de la isla italiana.
Para el momento de su baja en marzo de 1946, había alcanzado el rango de marinero de primera clase y había obtenido su parche de barreminas. También le habían otorgado la estrella de bronce y la medalla de conducta ejemplar por su valentía y disciplina. Por virtud de sus despliegues, Van Cleef también calificó para la medalla de la campaña europea, africana, medio oriental, la medalla de la campaña asiático-pacífico, la medalla de la campaña americana y la medalla de la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Era un héroe de guerra condecorado y un viajero experimentado con autenticidad y profundidad. Después de la guerra, el viaje de Lee Van Cleef al mundo del entretenimiento comenzó a tomar forma después de su baja de la Marina en 1946. Se aventuró en el mundo de la actuación, buscando perfeccionar su oficio. Buscó tutela en el estimado Actors Studio en Nueva York, donde probablemente perfeccionó sus habilidades, sentando las bases para la notable carrera que le esperaba. Fue aquí, en este centro de desarrollo artístico, donde se sembraron las semillas de su futuro éxito, mientras absorbía los matices del oficio que eventualmente lo impulsarían al centro de atención. La base establecida por su crianza, junto con las experiencias adquiridas durante su servicio en la Marina y el refinamiento de sus habilidades en el Actors Studio, prepararon el escenario para la notable carrera de Lee Van Cleef. A lo largo de su impresionante filmografía, que incluye más de 90 créditos, Van Cleef mostró una gama sorprendentemente amplia, pasando sin esfuerzo de la ciencia ficción y el cine negro a los clásicos y westerns spaghetti. Y eso es todo lo que su hija quiere compartir con nosotros. Cuando mencionas a Van Cleef, ¿qué papel recuerdas? ¿Te conmueve la vida de una estrella de Hollywood? Haznos saber tus pensamientos sobre él. Nos vemos en los próximos vídeos.